Vamos a empezar a grabar para, vamos a empezar a grabar para, eh, bien, entonces les voy a mostrar el folleto, perdón, les voy a mostrar el formato para que tengamos en cuenta eh, el formato. Bien, le voy a formar, bien. ¿Sí? ¿Estamos viendo todo? Sí. ¿Aló? Sí, señor. Bien, Sí, señor. perfecto. Entonces, existe un protocolo, ¿verdad? Para la sustentación de los proyectos. En este caso, si lo tendríamos que hacer, lo haríamos de manera no presencial, ¿verdad? De manera no presencial. Entonces, si en este momento ustedes se tendrían que graduar o se van o tienen la posibilidad de graduarse, ¿verdad? De graduarse. O sea, tuvieran la oportunidad de haber terminado académicamente. Bueno, tienen que presentar una tesis. Tendrían que hacer todo lo que yo y ustedes y yo estamos haciendo a través de este curso. Estarían por lo menos en un seminario de investigación, elaborando la tesis, devuelva, vaya, venga, esto. Si la terminan en el tiempo determinado, ¿verdad? Eh, si la terminan en un tiempo determinado, entonces es necesario establecer un procedimiento de actividades a llevar a cabo para esa sustentación de proyectos. En la modalidad virtual, según lo que diga lo que considere la institución, ¿verdad? En primera instancia debe haber una comunicación sincrónica tal cual, así como la hemos tenido a través del proyecto, a través de este módulo, que ya eh, lo terminamos en el día de mañana a través de videoconferencia o videollamada. De igual forma, el estudiante que ha puesto de su parte, que le interesa, se ha esmerado, es necesario, por ejemplo, va a adquirir ciertas competencias como lo hemos venido hablando desde, desde el inicio de las clases, del módulo. Primero, desarrollar, aprender cómo se hace un proyecto de grado, qué requerimientos, qué elementos tiene. Ya ustedes saben que esto no es fácil. Bien, antes de la sustentación virtual, es necesario que todo esté claro, la plataforma, los estudiantes estén, eh, haya una programación anticipada, una fecha, un horario, que se establezca la plataforma, el internet, los programas, etcétera. En fin, se utiliza la mejor
la mejor estrategia o los elementos de la estrategia que estén definidos, ¿cierto? Bien, bueno, que la conectividad esté bien, ¿cierto? Bien, ok. Habrá un secretario de jurado evaluador que va a notificar por correo. eh, ¿Qué cosa? Que notificará por correo a través de una rúbrica, ¿verdad? A través de la rúbrica va a notificar, va a calificar cada elemento que se sustenta en la que se sustenta del proyecto. El jurado evaluador debe conectar a la herramienta, debe estar conectado, en fin, va a haber un andamiaje para que todo funcione bien. Ok, concluido la sustentación no presencial, el jurado va a evaluar y procede a llenar las actas de evaluación. Entonces hay un acta de evaluación y un acta de sustentación. ¿Ok? Esas actas se llenan donde se dice que ha aprobado o no ha aprobado o para revisión o para mejoría, etcétera, dependiendo la calificación que haya tenido la persona que está sustentando. En ese orden de ideas, apreciados, es necesario que nosotros tengamos en cuenta que una buena presentación, una buena sustentación, ¿verdad? Eh, una buena sustentación te va a permitir que tú accedas, tengas la capacidad de acceder a optar el grado, porque ya después que sustentes bien y quedes aprobado, obviamente, eh, ya se van a expedir los respectivos pas y saldos para que tú, bien, para que tú qué, en ese caso, tú tengas la oportunidad de optar tu título. Fíjense una cosa, en primera instancia, la primera, ¿qué? La primera eh, diapositiva habla de la institución, ¿verdad? El programa, proyecto de grado por los autores, la fecha y aquí debajo, parte inferior, central y derecha, el título del proyecto, para que se acuerden siempre, el estudiante siempre se acuerde del título de su proyecto. ¿Por qué? Porque a veces hay estudiantes que se les olvida el título del proyecto porque es largo, porque no la tienen, bueno, en fin, por cualquier motivo. Entonces es necesario colocarle en cada diapositiva el título del proyecto para que el estudiante tenga en cuenta cuál es el título de su proyecto. Bien, una breve introducción. Mire lo que dice, por ejemplo, esta introducción. El presente investigación pretende principalmente analizar, ahí está hablando del objetivo, y habla de la característica principal del proceso. La introducción de la sustentación es breve, corta y sencilla. ¿Ya? Es la introducción del proyecto, de la sustentación del proyecto. Entonces, aquí te va a decir una breve descripción del proyecto que incluye el tema del proyecto, pero no es que usted va a llenar toda la diapositiva, toda la diapositiva ¿cómo se llama? De letras, porque eso es un poco incómodo, ¿verdad? Entonces hay que destacar en la introducción los aspectos principales que posee el proyecto. Bien. Tercera diapositiva, el planteamiento del problema y la formulación del problema, ¿verdad? Planteamiento del problema. Ahí está la descripción del problema que te va a decir, usted va a decirlo, no lo va a decir, usted tiene ahí una referencia, una descripción del problema con los elementos clave, poquitas cosas, y salta.
a la formulación del problema. Primero voy a hacer voy a mostrar las diapositivas y luego las explico una por una. Y les voy a dar las recomendaciones como debería hacerlas ustedes. Bien, el objetivo general y los objetivos específicos, ¿verdad? Objetivo general y objetivos específicos. Los objetivos no se explican. Los objetivos no se explican. Simplemente se mencionan y listo. ¿Ok? Los objetivos no se explican. Después entraré a profundizar acerca de cada elemento. La justificación. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante su proyecto? ¿Por qué vale la pena construir su proyecto? Hacerlo. También va a resaltar los puntos más relevantes que usted considere de forma resumida. No es que va a copiar la justificación de allá del documento y la va a pegar aquí. No. Usted va a redactar la justificación de una forma resumida, clara, bonita, elegante, entendible. Ok. El diseño metodológico, ¿verdad? El diseño metodológico. Aquí nos faltó una parte, pero bueno, el diseño metodológico. Ahí habla del tipo de investigación, el método, el enfoque, ¿verdad? El método seleccionada, las fuentes, si son primarias, secundarias, etcétera. Y luego hay una metodología, un proceso para el logro de los objetivos. Entonces, fíjense que el objetivo número uno, ¿verdad? Identificar, lo que diga. Segundo objetivo, caracterizar, y tercer objetivo, determinar. Si usted se da cuenta, aquí el estudiante hizo unos pasos para seguir. ¿Qué hizo él? Para el logro del objetivo, de este objetivo 1, se hizo tal cosa. ¿Cómo lo logró? ¿Ok? ¿Cómo lo logró? Bien. Ahí debe explicar de forma clara, precisa, sencilla, sin muchas palabras, pero que se entienda, ¿verdad? ¿Cómo logró el objetivo 1, el objetivo 2? ¿Qué hizo? Si aplicó, ¿cómo se llama? Si buscó información, si hizo un rastreo bibliográfico, si aplicó una encuesta, si, si determinó, si estableció, etcétera. Bien, en cuanto a los antecedentes, estos antecedentes es lo que implica el marco de referencias, de dónde salió la información, ¿verdad? ¿De dónde salió la información? Ahí vemos que, por ejemplo, se está hablando de quiénes, de los autores y el año, que están relacionados con su tema de investigación y ellos escribieron antes que usted. Usted los toma como antecedentes o referencias. Hay un marco teórico que te dice a ti que tú tomaste, por ejemplo, autores, Ojeda 2003, la lotería, bueno, el título, y ahí tú muestras que con base a esta bibliografía o referencias bibliográficas, tú las tomaste, les colocas el año ahí y el título. Eso no se explica, eso simplemente se coloca y uno lo explica de manera general, explica un poco acerca del marco teórico. El marco legal, ¿verdad? Son las leyes, resoluciones, decretos y todos aquellos elementos que constituyeron la parte jurídica de su proyecto. Si lo tiene, si lo tiene. Ahora, quiero decir algo. Por ejemplo, aquí tengo antecedentes que es el marco referencial. Aquí tengo marco teórico, tengo marco legal. Generalmente, cuando yo asesoro un proyecto de grado, me gusta, le inculco al estudiante que tenga cualquier cantidad de marcos. Marco jurídico o legal, marco conceptual, marco teórico, marco referencial, marco contextual también, y todas las cantidades de marcos que haya. Generalmente, eso le da solidez
al proyecto, le da grosor, le da músculo a la estructura del proyecto. Bien, en cuanto a los resultados, ¿qué resultados se obtuvieron? ¿Verdad? Entonces, fíjate una cosa, en la fase 1, como este muchacho hizo acá, la fase 1 representa la elaboración o el análisis del primer objetivo o el objetivo específico número 1. Allí, si ustedes lo miran, en la parte superior dice fase 1, o por decir desarrollo del objetivo número 1, ¿verdad? Allá era identificar, aquí es identificación. Si podemos ver regresamos a los objetivos. Fíjate aquí, el objetivo número 1, mira cómo se llama. Identificar los componentes para bien. Ok. Cuando él lo va a hacer acá, lo va a hacer, el resultado se llama identificación de los componentes, lo coloca ahí y esto es un ejemplo, ¿no? Estos son los componentes para la determinación de los costos generados en el proceso de disposición final de los residuos sólidos. Esta es una tesis, un proyecto de grado de contaduría que hoy en día los estudiantes, por ejemplo, aquí les voy a dar el nombre de los estudiantes: Jorge Andrés Molina, Guillermo Álvarez Busto y Luz Marina López. Este fue la sustentación de ellos y se graduaron en la Universitaria de Colombia, en la Institución Universitaria de Colombia, y tienen hoy en día el título de contador público. Eso fue el año pasado. Por cierto, uno de estos estudiantes eh, es asesor, uno de estos estudiantes es asesor eh, de un programa de gobierno de aquí de Cundinamarca, ya, puesto que se le estaba exigiendo el título de contador público. Obviamente se graduó y hoy en día pertenece al equipo asesor de un gobierno, del equipo asesor del gobierno de un municipio de Cundinamarca. Bien, regreso acá. Entonces, como se buscaba identificar los componentes para la determinación de los costos, entonces aquí él identifica cuántos elementos: 1, 2, 3 elementos, 4 elementos, y los consolida en una fórmula. ¿Ok? Lo que les estoy mostrando es una información verídica, veraz, que se obtuvo, ¿verdad? Bien. Bien, este es el desarrollo del primer objetivo. Obviamente, aquí sí hay que explicar de manera clara, precisa y concisa en la sustentación. Ya le digo los tiempos. Segundo objetivo, fase 2. Fíjense que ya se llama caracterizar los elementos constitutivos para la determinación, y acá en el desarrollo de los objetivos es caracterización. Entonces, la característica de los elementos que componen la determinación del costo de la disposición final son 3. 1, costo de manejo; 2, costo de disposición final; y 3, las tarifas. Entonces, la tarifa más el costo de manejo representan el costo de disposición final. Bueno, eso hay que explicarlo. No voy a entrar a debatir, pero quiero que tengan en cuenta eso. Luego, tercer elemento o tercera fase: determinar la viabilidad para la gestión de los costos del proceso de disposición final. Yo quiero decirte algo, que a través este proyecto se determinó si el proyecto de los costos de la disposición final, o sea, el traslado final de los residuos sólidos, o sea, la basura, de aquí de Bogotá, de la ciudad de Bogotá hasta el relleno de Doña Juana, era o no era
viable para la administración recuerden que eso fue en el programa Basura Cero en la ciudad de Bogotá que tuvo el alcalde Gustavo Petro. O sea, lo que arrojó la investigación a través de este objetivo es que sí era viable. Sí es viable el proceso o el programa Basura Cero y lo que se estaba tratando en Bogotá, sí era viable a través de esta investigación. Que los recursos se estaban utilizando para otras cosas, que se distribuyó mal, que lo que haya sido, esos son otros temas. Pero este proyecto determinó que sí era viable. ¿Ok? Bien. Entonces aquí tenemos los tres resultados, ¿verdad? La operacionalización del objetivo 1, el 2 y el 3. Y por último, las conclusiones. Ahí se escriben, ¿verdad? Se escriben en primera instancia, en segunda instancia y por último. O sea, en primera instancia es la conclusión del objetivo 1. Segunda instancia, conclusión del objetivo 2. Y por último, conclusión del objetivo 3. Eso se coloca ahí, pero usted no va bien. Ahora explico. Y gracias. Las recomendaciones hay que tenerlas en cuenta porque el evaluador, cuando se da cuenta si el proyecto es bueno, dice, ay, usted que después de haber hecho un proyecto bueno, ¿qué recomienda usted? Entonces ya usted la tiene y usted comienza a recomendar. Si quiere, las coloca aquí. En este caso hay que colocarlas, pero clarito. Bien. Entonces, miremos una cosa. ¿Cuántas diapositivas hay? Esta no se cuenta. 1, 2, 3, 4, 5. Esta no se cuenta. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. ¿Dónde está el detalle? ¿Dónde está el detalle? Si usted tiene 15, 14, 13, 14, 15 diapositivas, usted tiene que convertir esas 15 diapositivas en 15 minutos. Usted tiene 10 minutos, estoy hablando de la sustentación, tiene 10 minutos para sustentar su proyecto y tiene 5 minutos de pregunta. Cuando un proyecto está bien estructurado, está bien elaborado, tiene todo bien elegante, generalmente no se pregunta no se pregunta nada. Pero si el proyecto no ha quedado claro a los evaluadores, tenga la seguridad que usted va a ser bombardeado de preguntas. Obviamente, cuando yo no entiendo una cosa, pregunto. Si no entiendo, si algo me queda extraño, yo pregunto, pero si todo queda claro, me quedo callado. Entonces, usted, bien, voy a hacer un intervalo, voy a preguntar si en este momento hay preguntas, dudas e inquietudes con respecto a lo que he sustentado, porque ahora voy a avanzar en otro elemento. Primero, les acabo de mostrar las diapositivas. ¿Cuántas diapositivas son? Pero no les he dicho el tiempo ni mucho menos. Ahora les voy a explicar el cómo. O sea, cómo presento yo estas 15 diapositivas. Pero antes quiero que me pregunten con respecto a lo que he hablado, lo que he presentado, quiero que me digan, quiero que me digan si hay alguna pregunta, una duda, una inquietud. Adelante. A ver. A ver, Sebastián, duda, inquietud. No, señor profesor, al momento todo claro. Santiago, a ver, cuéntame. No, profe, no, señor. También iba a decir Andrés, lo mismo. Ha muy estado bien. clara la clase. Andrés, No, señor. Bien. bien. Brian, No, profe, cuéntame. por el momento no tengo ninguna pregunta. No tengo Bueno, dudas todavía. muy bien. Camila, Córdoba, cuéntame. Camila, Profe, bueno, cuéntame, Santiago, adelante.
Quería preguntar, esas diapositivas que usted nos está mostrando, ¿es el mismo formato? O sea, ¿tenemos que hacer igual, o se pueden, digamos, modificar el diseño y esas cosas? Ya te digo que se puede modificar. ¿Ya? Ah, bueno, perfecto. Vale, bien, Vale. bien, bien. A ver, Camila, cuéntame. Camila, Señor, dime, profe. ya hice la pregunta, respóndeme. Profe, me la repite que no te alcanza a escuchar muy bien. Que si hay alguna duda, una inquietud con respecto a a lo que hice, a la sustentación, a la exposición A que las, hice. a las diapositivas, no, no, señor. Ah, Todo ok, claro hasta el momento. ok, gracias. Camilo, cuéntame. Camilo Árvila o Arbilla, no sé. Cuéntame. Arbella. Sí, profe, todo claro. Bueno, bien, bien. Listo. Erika, cuéntame. No, profe, todo está claro hasta el momento. Ok. Felipe. No, Felipe profe, todo bien. Rosenwinge, ¿cómo es? Sí, así está bien. Si Bien, me pagaran 1.000 pesos por cada vez que pronuncian o escriben mal mi apellido, ya sería millonario. bien. Rotsemsinge. No, profe, todo está claro, ya empezando a ver cómo empezar a hacer Listo. ese trabajo. Francis. Gracias, Felipe. Francis, cuéntame. No, profe, todo claro, gracias. Vale. Ingrid, cuéntame. No, profe, todo claro hasta el momento. Bueno, Ivonne. No, señor. Ivonne, nada. Señor, Bien. ¿no? John Burbano, cuéntame. ¿Cómo está todo? Claro hasta el momento. Ah, ok. Jonathan Triana, cuéntame. Jonathan. Caterín Chávez, cuéntame. No, profe, pues yo ya tomé apuntes y está clara la información, pero yo sí quisiera pedirle el favor pues que la idea es que sí, pues establezcamos el formato, ¿no? Para que Tranquila, mañana, tranquila. no, o Sí, nos... tranquila, no te Bueno, preocupes. Sí, no te preocupes que yo todavía no he terminado. Solamente hice una breve exposición para que ustedes tengan parte de algo y ahora continúo con otro elemento a explicarlo para que ustedes tengan más claridad. Solamente les estaba mostrando las diapositivas y dando un ejemplo. ¿Ok? Ahora sí voy a explicar el contenido y voy a hablar de una metodología para que ustedes la tomen y sustenten mañana. ¿Ok? ¿Aló? ¿Sí? sí, señor. Vale. Oscar, cuéntame. ¿Cómo está todo? Profe, también, pues claro, hasta el momento, como usted dijo, esperemos que termine de explicar lo que decía que faltaba y que ya lo explicaba. Pero hasta el Bueno, momento todo bien. bien. Entonces, pregunto, ¿cuántas diapositivas tenemos? 10. 15. 15, 15. 15, 15. Perdón, 15. Son Ya 15 me diapositivas, mire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sí, ¿cierto? 15 diapositivas. ¿Verdad? Cuando usted va a sustentar, usted no se va a quedar a explicar ni la institución, ni el programa, ni el proyecto, ni el nombre de nadie. Usted simplemente muestra, porque las diapositivas no es para leer. ¿Ok? Hay gente que cuando va, ojo, esclarecer dos temas. Uno es lo que es una sustentación y otro es lo que es una exposición. Se sustenta un proyecto a través de diversas exposiciones. ¿Ya? Generalmente nosotros exponemos temas y temas y temas y temas. No, esto no es así.
¿verdad? Esto no es así. Entonces, por ejemplo, esta primera diapositiva, yo no debo explicar nada. Yo simplemente, por ejemplo, yo no voy a explicar ni voy a leer la Institución Universitaria de Colombia. Programa, no, eso debe leerlo. ¿Leerlo quién? Los demás, pero no yo. Eso no se menciona. Mi nombre, fulano de tal, mis compañeros, fulano, fulano. Ahí sí leo el título de mi proyecto. Ahora, es fundamental el tiempo. Porque le voy a decir una cosa, yo le voy a establecer un tiempo. Si usted se pasa el tiempo hasta donde usted llegó, le califico. Y si lo hizo mal, le califico mal. Porque es una variable a tener en cuenta y muy importante. ¿Por qué? Porque generalmente nosotros estamos acostumbrados a no a sustentar, a exponer, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y hablamos, y duramos todo una hora hablando. Y el manejo del tiempo es fundamental. Si se le dice a usted 7 minutos, son 7 minutos, no son 7 y medio, ni 8, ni 9, ni 10. Y entonces, si usted se le cumplieron los 7 minutos y usted no hizo su sustentación, usted se le apaga, se le va a apagar el volumen, se va a silenciar para que otra persona continúe. Pero si usted sigue hablando, entonces la capacidad de síntesis, usted debe resumir su proyecto. Es que hay cosas que no se leen, que no se explican, y eso es lo que nos pasa a nosotros. Explicamos. Nosotros no debemos explicar nada, ¿verdad? Nosotros no debemos explicar. Si se nos hace una pregunta, respondemos. Pero a veces nosotros le damos mucho rodeo a la respuesta. En la primera, ¿cómo se llama? Diapositiva, yo muestro, todo mundo ve. Yo voy a mencionar, ¿qué menciono aquí? El título del proyecto y los integrantes, y rápido, fuera. La introducción, yo resumo. Yo no voy a leer. La presente investigación pretende principalmente analizar los costos, no. Yo no voy a leer nada. Yo doy un resumen corto y adelante. Y yo debo ensanchar una diapositiva con otra. ¿Cómo así? Mentalmente yo debo hacer una pausa entre una diapositiva y la otra. Por ejemplo, si voy a pasar de la introducción al planteamiento del problema, yo hago la introducción y rapidito paso, ¿verdad? Rapidito paso al problema. No obstante, por decir algo, un conector, no obstante, teniendo en cuenta la presente investigación, se plantea el problema, hago un resumen del problema y digo, teniendo en cuenta esta problemática, se formula la siguiente pregunta. ¿Para qué? Ya, doy una pausa y voy. Y esto nos conduce, teniendo en cuenta esta problemática y haber planteado esta pregunta problemática, establecemos el objetivo general. Rapidito lo decimos. Ahora, para lograr el objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos. Tan. Sigo. Ahora, hago una pregunta. ¿Por qué es importante esta investigación? Hombre, esta investigación es importante por esto y esto. El equipo investigador considera que esta investigación es importante por esto. Yo no voy a leer lo que dice la justificación. Yo debo resaltar los aspectos más importantes. ¿Por qué la investigación es importante? Bien. Ahora, teniendo en cuenta que la investigación es considerable, pertinente, importante, ¿verdad? Para el desarrollo de los objetivos, se estableció el siguiente diseño metodológico, donde se tuvo en cuenta la investigación, ya teniendo en cuenta que este es un estudio de naturaleza cualitativa. El método que se utilizó fue descriptivo. El enfoque es tal. El tipo de investigación es descriptiva, no experimental. Y utilizamos fuentes primarias y secundarias.
Si tengo fuentes primarias, las coloco. Si fuentes secundarias, esto. Eso es cómo se hizo la investigación. Paso. Ahora, para el logro de los objetivos, se desarrollaron unos pasos. Yo no voy a decir todo lo que está ahí. Yo lo voy a resumir. El objetivo 1 se logró a través de esta manera. El objetivo 2 de esta manera. El objetivo 3 de esta manera. No obstante, la presente investigación se basó en autores como Daniela Santamaría Ortiz en el año 2016, que habla de un documento tal cosa. Además, primer informe para 2010 realizado, tal cosa así sencilla y voy. El marco teórico, yo no voy a decir marco teórico. Hay una cosa que le sucede a los estudiantes a veces. ¿Y cuál es? Por ejemplo, introducción, planteamiento del problema, tal cosa. Formulación del problema. Yo no debo mencionar los títulos. ¿Ya? Yo no debo mencionar esos títulos que están ahí. Esos títulos los lee la gente que está viendo. Eso me marca a mí una ruta. Yo no debo mencionar. Ustedes llegan ahí. Por ejemplo, yo no digo marco teórico, autor, título. No, yo no digo eso. Yo digo, no obstante, o sea, un conector. Perdóneme que utilice el mismo. Pero diga, no obstante, la presente investigación se basó a través del siguiente marco teórico, teniendo en cuenta los autores antes mencionados, como puede decir 1, 2 o 3. Y si lee un autor, léale el apellido del autor, el año en que escribió y qué cosa, el título de lo que escribió. No los diga todos, diga unos cuantos. Si tiene 10, lea 3. Ya, continúe. Como referencia jurídica tenemos la resolución CRA 720, la resolución CRA, la resolución 1684, la resolución y el artículo. No los mencione a profundidad, simplemente mencione y diga el aspecto fundamental o más importante de cada resolución o de cada artículo o cada ley. Bien, con base a esta investigación, los resultados que se obtuvieron son los siguientes. Para el primer objetivo, en el desarrollo, análisis e interpretación de la información, en el objetivo se tuvo esto y esto y esto, rapidito. En el segundo objetivo, esto y esto. En el tercer objetivo, esto y esto y aquello. Y se concluyó esto, esto y esto. Ya. Listo. ¿Cuánto Profe, tiene? una preguntita. Bien, dígame. O sea que en la parte donde colocas lo de resultados es como colocar solo los objetivos de nuestro proyecto y ya. No son los objetivos, no. Ojo, no son los objetivos. O a lo que queremos llegar con nuestro proyecto. A ver, acuérdate. Ve, a ver, aquí por ejemplo. Los resultados. Cuando hablamos de resultados, estamos hablando lo que resulta, la consecuencia, lo que sacamos de la investigación. La investigación es todo, ¿cierto? Compilado en un documento. Entonces, esa investigación compilada en el documento, en el formato, me arroja unos resultados. ¿Cuáles? Recuerden una cosa, por ejemplo. A ver, vamos aquí a los objetivos. Los resultados, ¿quién me da los resultados? Los objetivos. Los objetivos específicos. El objetivo específico número 1 tiene un resultado. Si yo te digo, a ver, por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Quién es que me está preguntando? Erika. A ver, ¿quién me preguntaba de los resultados? ¿Aló? ¿Aló? Sí, profe. Bueno, Erika, ¿quién me está preguntando acerca de los resultados?
Yo, profe, yo. ¿Yo quién? A ver, ¿yo quién? Camila. Camila Córdoba, profe. Bueno, Camila, bien. Recuerda una cosa, los objetivos tienen dos funciones en la investigación. La primera función es de aparecer como unos enunciados. ¿Cómo así? En este caso, aquí son unos enunciados. ¿Cuál es el enunciado? Identificar. ¿Cuál es el enunciado número uno? O sea, el objetivo número uno. Identificar los componentes para la determinación de los costos. Bien. Esa es la primera función del objetivo específico. Enunciado. Pero tú debes hacer eso, identificarlo. Ahí lo anuncias, ¿cierto? Ahí lo anuncias. Y aquí, en los resultados, ¿verdad? Entonces, el objetivo número uno, que dice fase 1, allá se llama identificar y tiene la función de enunciado. Aquí, ese enunciado que está allá, aquí se llama, allá se llama identificar, aquí se llama identificación. ¿Sí lo ves? ¿Sí lo ves? Identificación. Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esa identificación? Ese es el objetivo 2. Vamos al objetivo 1. ¿Qué pasa, hombre? Aquí. Entonces, fíjate lo que hay aquí. Identificación, ¿verdad? Lo ves ahí. Eso es, ese enunciado que está allá va a cumplir la segunda función aquí en el desarrollo de los objetivos. Por ejemplo, si yo te digo, identifícame, identifica al profesor. ¿Qué haces tú? A ver, respóndeme. Si yo te digo, si tú me preguntas, ¿cuál es el objetivo? Yo te digo, identificar al profesor. ¿Qué haces tú entonces? A ver, dime. Sí, claro, como le decía, fue muy triste para A ver, ¿qué haces? Pero pues ni modo. Si yo te pregunto, ¿qué haces? Se mueren. ¿Qué haces? ¿Aló? Tú me preguntaste qué identifica al profesor, ¿sí? Sí, claro. Es como, No. mirar. No me expliques, simplemente dime. Si te pregunto, respóndeme. ¿Qué haces? Respóndeme. ¿Qué haces? O te digo, ¿qué estás haciendo? Escuchando. No, estás identificando. Estoy identificando lo que me está diciendo en este momento el profesor. Exactamente, o sea, no estás identificando lo que te está diciendo el profesor. Tú estás identificando. Yo te digo, identifica al profesor. Listo. Si yo te hago la pregunta, ¿qué haces? Respóndeme. Entonces tú dices, identificando al profesor. O sea, estás llevando la palabra, el verbo a la acción. Eso es el desarrollo del objetivo. Entonces, fíjate que identificar aquí, identificación de los componentes. ¿Cuáles son los componentes? Los componentes que se determinan o que se establecen para determinar los costos. 1, 2, 3, 4. Y se llevan a una fórmula. Eso es lo que ustedes deben hacer. Operacionalizar. Es la segunda función del objetivo. Teniendo en cuenta que la primera función del objetivo es un enunciado que está ahí ya. Y después, en el desarrollo de los objetivos o el análisis de la información, ese objetivo deja de ser un enunciado para convertirse en una acción realizable que debe ser descompuesta en diferentes temas.
¿Me hago entender? Lo mismo, el segundo objetivo. Tercero, por ejemplo, te voy a hacer un ejemplo aquí, mira. Vamos a ver si me permite. Aquí. Caracterización de los elementos. ¿Cuáles son los elementos que menciona aquí? Aquí hay uno. El costo de manejo. Eso. ¿Qué más? El costo de disposición final de residuos y las tarifas debido a... Bien. ¿Cuáles son las características? Dime tú, ¿cuáles son las características? ¿Cuáles son las características? Porque eso es caracterizar. Los elementos son estos tres. ¿Sí ves? Vamos a ponerle colorcito. Rosado, ¿verdad? Este rosadito, este azul y este vamos a ponerlo de otro color, negro. Ahí los estás viendo. Y, o sea, primero los identificamos y después los caracterizamos. Ahora, ¿qué significa caracterizar? Caracterización significa llevar a la acción las características. Entonces aquí dice que el costo 1, el costo de manejo de recaudo, las características son todas estas que están aquí. Esta es la característica del otro elemento. Como la definición de cada una. A ver, recuerda una cosa, la definición es una cosa y la caracterización... Bueno, sí, o sea, como lo que caracteriza al título, digamos, el costo de manejo de la variable, pues bien, ya es como, excelente. como lo Primero, caracteriza. bien, ok, excelente eso. Yo te voy a decir una cosa. Identifica al profesor, identifícalo. Simplemente tienes que decir, ahí está. Ahora dale las características del profesor. Yo nunca me senté a pensar en Dime. yo simplemente... Uy, no sé. No, lo que se te ocurra, cualquier cosa. No hay problema. Adelante. Claro, él era todo un caballero. Es, digamos, puede ser como... Y pues un galán de esos que tiene aprendidas 3 líneas. Como lo que... Mami, las características mías, mis atributos o mis defectos. Sí, pero es que no sé, es... A ver, ¿cuáles son las características? ¿Tú tienes novio? Sí. Bueno, ¿cómo es tu novio? ¿Cómo es tu novio? A ver. No tengo novio, profe. Bueno, bueno, tú tienes hermano. Sí. Bueno, ¿cómo es tu hermano? Digamos, es alto, moreno. Ah, ¿viste eso? Alto, moreno, ¿qué más? Uy, claro. Ajá. Hay características físicas, características emocionales, características psicológicas, características afectivas, etcétera. Entonces, de eso se trata. Pregunto, ¿el costo tiene características físicas? No. ¿Tiene características psicológicas? Tampoco. ¿Tiene características emocionales? No. Entonces, el costo, ¿qué características podría tener? Que está compuesto por 3: material directo, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí te das cuenta? Entonces, eso, caracterizar algo significa resaltar los atributos, los defectos o sus características genéricas. ¿Sí? ¿Por qué se caracteriza? A ver, una pregunta que está de moda. ¿Cuál es la característica de las protestas, de las protestas en Bogotá? ¿Se caracterizan por qué? Vandalismo, profe. Exactamente. ¿Qué más? Ya. ¿Sí te das cuenta? Con eso lo resumes todo. Fíjate, que lo entendemos clarito. Ella lo dijo. ¿Cuál es la característica de las protestas en Bogotá? Vandalismo. Fuera, con eso ganó todo. Igual, caracterización significa resaltar los atributos, las características o los defectos más ¿cómo se llama? Más resaltantes
más que se ve más de un elemento. ¿Me hago Relevante. entender? Eso es lo que yo debo hacer en los objetivos. ¿Cierto que sí, verdad? ¿Me copiaron? Sí. Tercero, igual. Determinar. ¿Qué significa la palabra determinar? ¿Quién me dice? ¿Qué significa la palabra determinación? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿qué es determinar? Determinar es sinónimo de establecer. Por ejemplo, mira, identifica al profesor, tal. Característica del profesor, el profesor es tal, 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 tal. ¿Verdad? Ahora, determina al profesor. Cuando tú lo identificas, conoces las características de él, luego tú dices, el profesor, tú lanzas un juicio, el profesor es tal cosa. En este caso, identificamos, caracterizamos y determinamos. ¿Ok? Aquí se dice, es esto, esto y esto. Por ejemplo, aquí dice, el cálculo del costo de tratamiento de disposición se determina que es el valor máximo. ¿Me hago entender? O sea, se dice así tajantemente, claramente. Eso hay que decirlo en el objetivo, en el desarrollo del objetivo número 1, 2 o 3 y compilarlo ¿dónde? En el documento. Y por último, hijos e hijas. Y por último, concluyo. La primera conclusión, esta que está aquí, que estoy moviendo aquí, esta primera conclusión es del objetivo específico número 1. Esta segunda es del objetivo específico número 2. Y esta última es la conclusión a la que yo llego como investigador del objetivo específico número 3. Cuando yo tengo eso, ¿dónde está el aporte a la investigación? El aporte a la ciencia. Ahí está. El aporte que yo hago a la ciencia, a la psicología. O sea, cuando hablo de ciencia me refiero a un segmento de qué o a un área de estudio. En este caso, cuando yo hago un aporte a la ciencia, le estoy aportando a, por ejemplo, si hago un proyecto de investigación en las áreas de la ciencia contable, por ejemplo, este proyecto arroja unos resultados. ¿Cuáles son? Esto, esto y esto. Y se concluye eso. Entonces, esos resultados, objetivo 1, objetivo 2 y objetivo 3 y conclusión, son un nuevo aporte a la ciencia contable, a la contaduría. Esos resultados, ¿verdad? Porque esto nadie lo sabía. O si lo sabían, no lo habían dicho de esta manera. Entonces, si yo trabajo en psicología, lo que yo voy los resultados fue lo que yo descubrí, lo que yo encontré, lo que yo destapé, la verdad que estaba oculta y la estoy mostrando. ¿A quién le sirve? Lo que dice la justificación. Estudiantes de contaduría. ¿A quién le sirve? Programas de contaduría, profesores de contaduría, instituciones de educación superior, ASFACOP. ¿A quién le sirve? A las decanaturas. ¿A quién le sirve? A la Junta Central de Contadores. ¿A quién le sirve? Le sirve al distrito de Bogotá. ¿A quién le sirve? A la gobernación de Cundinamarca. ¿A quién le sirve? Al país, a la presidencia de la República. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Lo mismo es en psicología, lo mismo es en, en ingeniería de sistemas, ingeniería industrial, en comunicación social, en administración, en toda y cualquier área del conocimiento donde yo emprenda un proyecto de investigación. En este caso, para optar el título en cualquier área donde me presente. Preguntas, dudas e inquietudes.
Pregúntame. Felipe, cuéntame. No, profe, por mi parte todo está claro. Gracias. Hoy le mando el consolidado de las listas, ¿vale? Cuando termine de llamar lista, ¿vale? Viento. Ok. Sí, porque hay gente que perdió por falla. Qué pena, pero me da pena decirlo, pero sí. Bueno, ahí les mando, ahí les envío las diapositivas de sustentación, jóvenes. Adelante, jóvenes, pregunten. Mañana tienen 7 minutos cada grupo para hacer su sustentación. No más, 7 minutos. Si a los 7 minutos el grupo, el estudiante, no terminó, se le corta, se le apaga se le silencia el micrófono. ¿Ok? Entonces hay que hacer una capacidad, hay que tener una capacidad de síntesis. ¿Ok? Listo, profe. Profe, una pregunta con Ivonne Molano. El proceso de, pues, de cuando se va a sustentar, ¿lo sustenta una sola persona o el grupo en conjunto o su merced escoge o cómo va a ser la dinámica en ese sentido? Bueno, yo voy a decir, del grupo va a sustentar fulano de tal. Ok, profe. Gracias. Listo. ¿Otra pregunta? ¿No hay más preguntas? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, ¿cómo irían a hacer el orden de los grupos? ¿Cómo ¿O así? es al azar mañana o cómo? No, a ver, si un grupo me dice, ¿Quién profesor, empieza no, primero? si un grupo me dice a mí, profe, nosotros vamos a sustentar primero. Listo. Si nadie quiere salir, yo los cojo al azar. Porque de igual forma, de primero, de último, de segundo, tienen que salir. Cuando yo tengo la seguridad en algo que yo he hecho, yo no tengo miedo de salir. Es un ejemplo, ¿no? Una referencia. Yo no tengo ningún impedimento en presentar las cosas. Pero bueno. Profe, perdón, ¿el diseño de la presentación es en blanco o uno puede escoger la que quiera o ¿Cómo así eso en influye? blanco? ¿Cómo así en blanco la que Sí, quiera? o sea, el diseño que usted nos está mostrando ahí, el fondo de la Ah, presentación es el en fondo. blanco. El fondo. O sea, Sí, el diseño es ese. El sí, fondo, sí, sí, el fondo. bueno, no hay problema. En este caso yo no le voy a poner ningún impedimento a ninguno. Lo que quiero es que tengan esa estructura clara. No que una cosa diga una cosa para allá y otra por allá, no.
tengan esa estructura y la estructura manténganla. ¿Ya? La estructura manténganla. El fondo no hay problema si se lo ponen azulito, clarito, amarillito, no sé, o le ponen muñequitos, cosas, todo eso funciona. ¿Ya? Pero esa es la estructura básica. ¿Ok? Sí, señor. Bien. ¿Otra pregunta? ¿Otra pregunta, hijos? Otra cosa, todos deben hacer la presentación y deben dejarse ver. No es que van a sustentar y que a escondido como lo hemos pasado todo el día, todo el mes. No. Todos deben mostrarse en la cámara. ¿Ok? ¿Aló?